Entonces, bueno, uno siempre trata de aportar lo suyo para que esas dudas dejen de ser dudas, porque si de algo no podemos tener dudas, es de nuestra madre, ¿sí? Pero bueno, hoy desgraciadamente hay muchas ideologías, ¿sí? que nos llevan a dudar, ¿no? de esta madre tan buena que tenemos, ¿no? Así que bueno, siempre la idea es tratar de poder argumentar, ¿no? Poder argumentar con la escritura, con muchas el veces magisterio, la tradición, sí, para que podamos tener la certeza, ¿no? De lo que nos han enseñado en la iglesia con respecto a María y bueno, y tantos otros temas, ¿no? Sí. Que muchas veces dicen esto, ¿no? Como que no es necesario argumentar, que no, ¿cuál es el problema? No pasa nada, pero en el Todo fondo no es así, ¿no? No. Porque no puede darnos todo lo mismo. Sí. Bueno, pero eso es parte de esta herejía modernista que hay hoy, ¿no? Que es una infiltración del mundo importante con el relativismo, donde parece ser que todo es lo mismo, entonces si todo es lo mismo, nos vamos quitando la esencia de lo que somos, ¿no? Y eso es terrible, porque la verdad siempre sigue en el mismo cauce. La verdad sigue siempre en el mismo cauce. Las ideologías van tratando de alterar esa verdad, pero la verdad siempre es inmutable. Ese es el problema. La verdad es como una línea, que parte y va en forma permanente, ¿no? Y el hombre, a través de las ideologías, etcétera, las herejías y cismas y tantas otras cosas, van tratando de alterar esa verdad. Pero lo que no entienden ni saben es que justamente esa verdad es inmutable. Lo que va en forma, así como para que la gente se dé un poquito una idea, la que va como si fuera un electrocardiograma, el relativismo, el modernismo, tantas herejías que han surgido, etcétera, el protestantismo, pero la verdad siempre sigue inmutable. Entonces nosotros podemos creernos en nuestra mente, ¿sí? En nuestra ideología, que las cosas son así, que las cosas son así, pero las cosas son como siempre fueron y de la manera que la Iglesia lo presenta. Por eso que es importante que todas esas dudas queden saldadas, ¿sí? Porque aparte las ideologías son contagiosas, por eso se llaman ideologías, que vienen de idea. Es una idea que yo tengo, pero que está en contra de la verdad. Entonces, bueno, ahí es donde se suscitan generalmente los problemas, ¿no? En estas cosas de Dios, y es complicado. Y aparte no podemos caer en eso, ¿no? Porque yo recuerdo una charla que tenía hace muy poquito con un sacerdote y me decía, guarda vale con la tibieza. Claro. Guarda con la tibieza. Claro. Porque muchas veces uno dice, bueno, pero mejor si bajo un poco la guardia y si me voy como acomodando un poquito, como para que no, para esquivar un poquito las balas, ¿no? Como se dice. Sí. Y él mismo animándome, ¿no? Guarda con la tibieza porque es frío o caliente y si has encontrado este reino de los cielos que aún muchos siguen buscando, no puedes callar. Sí. Yo creo Eso que es tremendo. Sí, vos sabés que ya que sacaste este tema, este punto, hay una pregunta que nos hicieron. Esta persona, una persona católica, pero creo que esta porque tenemos varias ahí, pero hay una que a mí me choqueó, y no porque la primera vez que lo escuche, pero realmente me choqueó porque proviene de una persona católica, y una persona, no precisamente una persona que es católica, digamos, de vez en cuando voy a la iglesia, sino una persona que frecuenta asiduamente la iglesia, por eso que no vamos a dar el nombre, pero sí vamos a dar la pregunta porque es tremenda. Creo que está, a ver, ¿vale? Creo que está por ahí. Ah, sí. Eso es terrible, y miren, escuchen, porque realmente es tremendo, ¿no? Después vamos a explicar de dónde surge esa pregunta, porque todo tiene un origen, y esta mujer, bueno, evidentemente ha tenido la influencia, ¿no? De lo que vamos a explicar, pero vamos primero con la pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es el problema si María tuvo más hijos? Miren, fíjense una cosa que parece tan inofensiva y sin problema. ¿Qué problema hay si María tuvo más hijos? Miren,
vamos a ver el origen de esto, porque tenemos que hacer un poquito de historia, porque si no hacemos historia no vamos a entender nunca por qué esta persona hace esa pregunta. Porque esta pregunta, hasta el siglo XIX, 1700, cerca del 1800, estas preguntas ni siquiera se hacían. Todos sabíamos que María es lo que es María, que ahora lo vamos a ver con respecto a ese tema. Ni siquiera en el protestantismo, ni siquiera hasta ahí en el protestantismo, para que ustedes se den idea lo complicado que es un sigma. Es que, inclusive si ustedes ven los escritos de Lutero, que es el padre de la revolución, ¿no? de la separación de este cisma enorme que se produjo en la iglesia, él profesaba a María como lo que es, María Inmaculada, María Asunta al Cielo, María Madre de Dios, Virgen antes, durante y después del parto, y sin embargo, el cisma sobre cisma, que genera un cisma, porque un cisma es división. La división viene del demonio. El demonio en forma permanente va dividiendo, al punto de que de una sola división, hoy hay alrededor de 100 y pico mil. Entonces fíjense que esta herejía de esta pregunta que hace esta señora, es complicada. ¿Por qué? Porque ella ha recibido ya ese veneno protestante. Ese veneno protestante de que María es una cualquiera, hasta que es una prostituta, y que María no es madre de Dios, y que María, etcétera, tanta cosa, ¿sí? Tanta cosa, que ocupa el lugar de Dios en la veneración que el católico le hace. Esa persona ya ha recibido ese veneno. Y ojo, porque ese veneno es importante. ¿Por qué? Porque, miren, escúchenme bien, porque esto es serio lo que voy a decir. Es serio, después lo voy a fundamentar, ¿sí? Es muy, muy serio. Si María tuvo más hijos, María no es madre de Dios y Jesús no es Dios. Repito, para que quede claro. ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿Por qué es importante aclarar esta pregunta? ¿Y por qué es importante saber que María no tuvo más hijos? Porque si María hubiera tenido más hijos, María no hubiera sido la madre de Dios y Jesús no es Dios. O sea que estamos profesando a un Dios que no es. Y eso lo tenemos que fundamentar, ¿sí? Porque muchos se deben estar agarrando la cabeza de atrás. Se tendrían que agarrar la cabeza más si tienen en la cabeza la idea de que no es problema que María haya tenido más hijos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver. O sea, demostrar que María no tuvo más hijos con la escritura es muy fácil. Es muy fácil porque hay todos los hijos que dicen que María tuvo, todos tienen papá y mamá, y ninguno es María, ni siquiera, y tampoco José. Pero lo que lo vamos a demostrar por otro lado, ¿sí? Lo vamos a demostrar por el lado de que el nacimiento del Mesías, de Cristo, ya estaba profetizado por Isaías, ¿sí? A un pueblo que en forma permanente hablaba del Mesías, del que iba a venir, del Rey, del Salvador. Y bueno, y en un momento dado, Isaías ya un poco cansado ya de tanta inquerencia de esto, va a decir esto que voy a leer en capítulo 7 de Isaías, versículo, lo vamos a leer del 13, para que ustedes vean en Isaías capítulo 7, versículo 13 en adelante, cuál es la promesa, la señal que Dios, no Isaías, ya lo van a escuchar, que Dios le da al pueblo para que sepan cuándo y de qué manera y cómo iba a llegar al Mesías. Escúchenlo, dijo Isaías, escucha pues, heredero de David, o sea, le está hablando al pueblo, ¿no? El pueblo judío, le dice: ¿os parece poco cansar a los hombres, que cansáis también a mi Dios? Pues bien, dice, el Señor, Dios, Yahvé, mismo, va a daros una señal. Y escuchen, mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Que ustedes sí saben que significa Dios con nosotros. Fíjense, esta es la señal, ¿sí? Una señal tiene que ser algo
diferente a lo normal, si no, no es señal. ¿Sí? O sea, ¿qué de raro tiene esto que yo acabo de leer para que eso sea una señal? Porque si no tiene algo específico para explicar esta señal, no sería una señal. Tiene que ser algo sobrenatural, si no, no es señal. Entonces vamos a despacito, vamos a tratar de gustarla despacito para poder entenderla. Entonces, ¿qué va a decir acá este versículo, específicamente el 14? Dice que el Señor mismo le va a dar una señal. Y esa señal va a ser esta, escuchen. O sea, doncella, joven o virgen, era lo mismo. En aquella época se hablaba de lo mismo, ¿no? Entonces, dice que una virgen, entonces, está encinta, está embarazada. ¿Quién? La Virgen. Una virgen. Una virgen está embarazada. Y esto es una frase compuesta, porque hay un i ahí, ¿sí? O sea que tiene dos partes. Una primera parte que es que la virgen está encinta, embarazada. Y escuchen, y va a dar a luz un hijo. ¿Quién va a dar a luz un hijo? La Virgen. La Virgen. Por eso que la iglesia dice que la virgen es virgen antes, durante y después del parto. Porque para que esa señal sea real, esa virgen tenía que dar a luz un hijo siendo virgen. Y quedar embarazada, concebir, ¿sí?, un hijo sin dejar de ser virgen. Y por lo tanto, si concibió siendo virgen y parió siendo virgen, durante todo el embarazo también fue virgen. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema, hoy hay una corriente donde trata de pasar por la razón todo lo sobrenatural. Entonces, si no, eso no puede haber ocurrido nunca. Hoy hay muchos que ya dudan de esto, pero en el caso específico del protestantismo, que es de donde esa persona saca esa pregunta, te dicen siempre esto, y a veces dicen que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, pero bueno, hay que pedirle astucia al Señor para entender algunas cosas. Entonces, siempre te van a decir lo siguiente, te van a decir, a ver, escúchenme, podemos hablar con un ginecólogo, una ginecóloga que nos explique que es imposible, eso te dicen, ¿no? Que alguien dé a luz sin perder la virginidad. Claro, si vos te lo pones a razonar, es una cosa lógica, ¿sí? Es lógico porque es imposible de lo humano que alguien tenga en el vientre un niño y sin dar a luz. Pero eso, cuando uno no está enfocado en las cosas de Dios, se lo cree, pero porque no analiza. Porque eso se analiza a través o sea, tratan de meternos en la razón, pero con la misma razón tener la argumentación contraria. ¿Por qué? Porque cuando a vos te dicen que es imposible que María haya mantenido la virginidad después del parto, la cosa es muy sencilla y te piden que se los expliques. Entonces yo le doy un consejo que yo aprendí del Padre Toro, que a veces que en la misma pregunta que te hacen, con saña, está la respuesta. Porque si te preguntan algún día que expliques cómo puede ser eso de María, bueno, entonces vos le tenés que decir que es muy fácil, porque ella parió y siguió siendo virgen de la misma manera que concibió siendo virgen. Entonces, si ellos te explican por qué creen que siguió siendo virgen después de la concepción, cuando también es una cosa que para el hombre es imposible pensarlo, ¿por qué no puedes pensar lo otro? Porque esto es sobrenatural. ¿Me entienden? Entonces, qué sé yo, pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Pónganle que ustedes quieren que, no sé, alguien le va a llevar algo, le tienen que traer algo. ¿Sí? Le tienen que traer algo, entonces vos le querés explicar cuál es tu casa. Resulta ser que vos vivís en una casa de vivienda donde son todas del mismo color, todas las puertas iguales, todas las ventanas iguales, todas iguales. Todas son, qué sé yo, el frente, ponele verde y las ventanas blancas. Entonces decís, bueno, mi casa es una casa que está en el tercer piso, ¿sí? Y están todas en el tercer piso y resulta ser que son un complejo de 200 habitaciones y decís que la ventana es blanca. Imagínate ese pobre tipo. ¿Qué señal le estás dando? Ninguna, lo estás volviendo loco. Ahora, si vos le decís, mirá, me tenés que traer este pedido, me lo tenés que traer en un complejo habitacional así, donde todas las mujeres cuando quedan embarazadas pierden la virginidad y no hace falta que las pierdan cuando tienen el hijo, porque ya la perdieron
¿cómo se llama? Al concebir, bueno, esto es lo mismo. Tengo todos los departamentos son todos iguales, todos verdes con la ventana blanca, pero hay uno que tiene una ventana negra. Esa es la señal. Esa es la señal. Y esta es la señal. Por eso que una señal es anormal. Es anormal. No es normal que una persona que conciba siendo virgen. Y tampoco es normal que una persona que está embarazada pierda, así eso hubiera ocurrido de esa manera, pierda la virginidad al tenerlo. ¿Por qué? Porque acá hay un problema, porque en el fondo no creen en Dios. No creen en qué, en la sobrenaturalidad de Dios, que Dios puede hacer lo que quiera, porque todas estas cosas se creen por fe. Entonces cuando justamente no tenemos fe, no podemos creer estas cosas, no las podemos creer. Y después vamos a buscar 2 citas más, vamos a ver. Lo lindo es poder decir también que nosotros creemos en el Dios de lo imposible, ¿no? Pero por supuesto. Porque si no es un Dios por limitado, supuesto, claro. Dios, si no, ¿qué Dios tenés? pobrísimo. Y claro, tenés un Dios a tu medida, a la medida humana. No. Miren, esta misma cita, bueno, acá es una señal. O sea, es algo que se iba a cumplir. Bueno, ahora vamos a ver cómo esa señal ya se cumple. Cuando se cumple, así que vamos a hacer una cosa. Antes de empezar con esta cita, donde ya Mateo explica cuándo se cumple esa señal, vamos primero a un tema musical y volvemos. Continuamos compartiendo con ustedes en Radio FM Divina Providencia, FM 97.3, la radio que anuncia a Cristo. Seguimos, Carlitos, con este tema que es apasionante. Fascinante. Sí. Bueno, yo espero que del otro lado estén con esa disposición de corazón para entender esto, ¿no? Porque recién vimos cuál era la señal, ¿sí? Que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Isaías, ¿sí? Profeta. Que una virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo y le iba a dar por nombre Emmanuel. Pero ahora vamos a ver dónde eso se cumple. Okay. ¿Sí? Ustedes ya saben esta historia, que el ángel se le presentó a María, toda la historia, ¿no es cierto? Que ya vamos a entrar en un ratito. Pero acá hay un pasaje en Mateo, en capítulo 1, versículo 18, donde se va a suscitar un problema. Porque María estaba desposada con José. Se rompe el porrazo, imagínense ustedes, viene tu novia y te dice, ¿sabés, Jorge? Estoy embarazada del Espíritu Santo. Es un problema creerlo, ¿no? Sí, claro, porque no es una cosa normal. Sí. Por eso que todo esto tiene que ser no anormal, porque esto no es anormal, es anormal para el hombre, pero es sobrenatural. Hay una acción directa de Dios en todo este acontecimiento. Y fíjense cómo lo va a decir, lo vamos a leer un poquito más atrás de donde iba a empezar, antes iba a empezar el versículo 20, vamos a empezar lo del 18, del capítulo 1 de Mateo. Miren lo que va a decir, dice, el origen de Jesucristo, escuchen, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, antes de casarse, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, porque imagínense, si José la hubiera denunciado como adúltera, la hubieran matado a piedrazos, claro, seguramente. La hubieran lapidado. Pero dice acá la Escritura que José era un hombre justo, y como no quería infamarla, y se resolvió repudiarla en privado. Esto lo podríamos desarrollar muchísimo porque hay muchas variantes de qué es lo que podría haber hecho José, pero no es el tema. Vamos a tratar de terminar de responder esa pregunta y la otra que hay. Así dice, lo tenía planeado cuando el ángel del Señor, escuchen acá la intervención de Dios de nuevo, ¿no? El ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, no la de otro, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Concebirá, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿sí? La primera parte de la señal. Y dará a luz un hijo, tu mujer, la que es virgen, la que concibió del ángel, esa misma mujer, dará a luz un hijo a quien pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del
profeta. Y acá vuelve Mateo, en el versículo 23, ¿a qué? A nombrar lo que la Escritura decía en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 3 en adelante. ¿Qué es? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. O sea que María parió a Dios con nosotros, el Emmanuel. Y acá está el problema, porque todo ese problemita, de que qué problema hay si María tuvo más hijos, viene de un término que viene a continuación, y lo vamos a explicar y muy bien. Escuchen, dice, una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y escuchen, pero no la conocía hasta que ella dio un hijo a quien puso por nombre Jesús. Y acá está el problema. ¿Hasta qué? ¿No la conocía hasta sí, qué? no la conocía. Y en la Escritura, el término conocía, dentro de varias significaciones, es tener relaciones sexuales. Entonces, cuando vos no conocés lo que dice la Iglesia, no sabés la argumentación que explica la Iglesia y tampoco conocés la Escritura, te equivocás, porque es lógico porque acá lo dice, en cierta medida, que José no la conoció hasta que dio a luz. Pero acá la Escritura no quiere puntualizar en que después sí. Acá no está hablando de eso. Acá lo importante es que la Escritura te está demostrando que María concibió virgen y dio luz un hijo siendo virgen. Por eso que dice acá, y no la conoció hasta. El problema que acá no es el problema la palabra conocía, sino que lo que va a explicarnos que María continuó siendo virgen hasta su muerte, no es la palabra conocida, sino la palabra hasta. Porque para nosotros, ¿qué significa hasta? En el castellano normal. En el castellano normal significa hasta un punto, hasta acá. Sí. Hasta acá. Vos vas a avanzar hasta donde yo diga. O te voy a dejar hacer esto hasta donde a mí me parezca, o etcétera, o todos los hasta que quieras ver. Pero acá no. En la Escritura, en el griego, quiere decir otra cosa totalmente distinta, y lo vamos a ver con citas bíblicas. Porque acá dice que no la conoció hasta dar a luz un hijo. Lo que no quiere decir que después sí. Hasta ahí no. A partir de ahí vamos a ver qué significa. Entonces, muy sencillo, vamos a irnos a una cita bíblica del Antiguo Testamento, para que veamos que esto es así, de la carta de Samuel, y vamos a irnos al rey David. El rey David, ustedes saben bien, que era el rey por excelencia del pueblo de Israel. Y ese rey, ¿sí?, nombra en muchísimos pasajes, nombra que David le encantaba ¿qué? Danzar. ¿Ante quién? Ante el arca de la alianza. ¿Sí? Entonces él danzaba, ¿qué significaba? Danzaba ante quién? Ante Dios. ¿Sí? Y fíjense que la mujer de él, ¿sí? Mical, se lo cuento esto porque si no se hace muy largo leerlo, pero vamos a leer el último versículo que yo quiero que ustedes pongan atención. Mical, que era la esposa de David, estaba celosa porque ella creía que no danzaba para el rey, para Yahvé, para el Dios, sino que danzaba para las mujeres que había al lado, ¿sí? Y entonces fíjense esto, y no perdamos el punto. Dice, y José no la conoció hasta que dio al hijo. Vamos a ver qué significa hasta en la Escritura. Miren cómo dice, Mical, hija de Saúl, y escuchen por favor con atención ahora para que esto les quede claro, para que nunca hagan esa pregunta, porque es tremendamente necesario entender que María es virgen antes, durante y después del parto, porque es muy importante que eso sea siempre así, para que ese Dios que nosotros tenemos sea verdadero, si no, no lo es. Entonces fíjense qué bonito, porque lo dice, Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos, escuchen, hasta el día de su muerte. O sea que después de la muerte tuvo más hijos. Mical no tuvo ya hijos, o sea, como castigo, digamos, por haberse mofado del rey, etcétera, etcétera. Mira que le dice, y Mical ya no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa? Que después de su muerte sí. ¿Se dan cuenta que ese hasta no significa hasta acá, no, y después sí? No. No es literal. No es literal. Entonces fíjense que ahí está el tema, eso no es literal.
Entonces, dice, no tuvo ya hijo hasta el día de su muerte. Y muerto no puede tener hijo, evidentemente. Este hasta es exactamente de la misma manera. María, está claro que el evangelista lo que trata de hacer es poner en claro la virginidad de María antes, durante y después del parto, y corta ahí, pero que no significa que después sí. Y para terminar, ¿cómo se llama? Esta pregunta, vamos después a un cortecito y después vamos a aplicar la segunda pregunta. Vamos a ir un poquito más adelante, nomás en el Evangelio de Mateo, donde habla de la genealogía de Jesús. Eso es clarísimo. Sí, esta es clarísima. Todas son clarísimas. Sí, pero esta por ahí es más clarita porque es como que es literal, es como que lo vas leyendo de un libro y bueno, entonces es una genealogía, 2 más 2 son 4 y se acabó. Pero bueno, también hay que poner un poquito de empeño para poder entender la escritura a la luz de lo que la iglesia te va enseñando, ¿no? El magisterio, la escritura, etcétera. Entonces fíjense que en el libro de la genealogía de Jesús, ¿sí? Miren, vamos a ver por qué empieza, bueno, el libro del origen de Jesucristo, hijo de David. ¿Dónde está eso? Sí, esto está en Mateo 1, vale. 1, de en adelante, ¿no? Y dice, Abraham engendró a Isaac, miren cómo arranca, ¿no? Arranca del padre de la fe de Abraham. Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y escuchen, y a sus hermanos. Fíjense que acá toma solamente los varones, ¿sí? Los primogénitos, y los hermanos. O sea, va nombrando, primero tuvo a este hijo solo, a lo mejor tuvo hijas también, pero nombra solamente los varones. Dice, tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a Judá y a sus hermanos, que son los 12 tribus de Israel. Después va a seguir diciendo la escritura, Fares engendró a Esrón engendró a Arán, y así sigue, hasta el versículo 11, Mateo 1, 11, donde va a decir de nuevo, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Acá hay otro que tenía más hermanos, varones, ¿sí? Después sigue la escritura, o sea que cuando hay otros hermanos varones, lo nombra, ¿sí? Mire, sigue la escritura así hasta que, mire, llega a este momento que es muy importante. Matán, escuchen, engendró a Jacob. Vamos a ver quién es este Jacob, porque no es el anterior, obviamente, ¿sí? Y Jacob dice, engendró a José, o sea que el papá de José, dice, esposo de María. O sea que el papá de José se llamaba Jacob. Y escuchen, Jacob engendró a José, el esposo de María. Y escuchen que no habla que José engendró a Jesús, porque José no engendró a Jesús. Escuchen que acá entra por primera vez el nombre de una mujer. Dice, José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Punto, no hay más nada. Hermoso. ¿Sí? ¿Qué te quiere decir acá? Primero y principal, que la función de José no era era el padre, pero adoptivo, que eso lo podemos ver en otro momento. ¿Sí? Pero acá le da el papel central ¿a quién? A María. A María, en una genealogía donde no hay ninguna mujer que se esté nombrando. Y te dice que José era el esposo de María, simplemente eso, ¿sí? Y que de María nació ¿quién? El Cristo. Si Jesús hubiera tenido otros hermanos, hubiera dicho, la escritura hubiera dicho, de la que nació Jesús, llamado Cristo, y sus hermanos. Y eso no lo dice la escritura. Y entendiendo el texto, como lo entiende la iglesia y lo explica la iglesia, ahí si Jesús hubiera tenido más hermanos, ¿sí? Que tampoco lo podría haber dicho nunca, porque si no este Cristo no hubiera sido el de la señal. ¿Me entienden? Por eso que la escritura es fantástica, porque está la verdad, está comprendida la verdad, inspirada por Dios y no hay error. Están todas las explicaciones y en ese punto sí. Es el más bonito de todos, digamos, ¿no? Primero porque entra María a formar parte de toda la historia esta, ¿no? Sí. Y después habla justamente de que de ella nació Jesús, y punto. El Cristo. Llamado Cristo. El Cristo. O sea que no es otro Jesús. O sea que sí, te dicen, ¿cuál es el problema de que María tuvo más hijos? No, tenés que saber explicarlo. No. Primero y principal, si vos crees que sos católico, seriamente tenés que revisar tu fe. Replantear tu fe, consultar
fijarte en el catecismo o buscar a alguien que te forme como corresponde, siempre de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia, porque creer eso te puede llegar a quitar la fe de una manera impresionante. Porque si María tuvo más hijos, María no es nuestra María, la que conocemos, y el Cristo que profesamos no es el Cristo que profesamos. Nosotros quedamos muy contentos, la verdad, que con el programa anterior, porque ni bien salimos de la radio, entraron varios mensajes y entre tantos, uno de Lore Simon que decía: gracias Carlos y Vale, porque tenía ciertas dudas, y en el programa de hoy se fueron disipando, ¿no? Qué lindo eso, porque ver que todo está en la escritura, que todo tiene una explicación. Muchas veces te dicen esto: no, bueno, pero no es tan literal. Sí, hay cosas que son literal. No. Vamos a hablar de eso, porque en el numeral 114 del Catecismo de la Iglesia explica perfectamente cuál es la forma de interpretación de la escritura. También vamos a ir a Dei Verbum, donde explica muy fácil para entender cómo se entiende la escritura. Así que la escritura se explica primero de forma literal y en segunda parte en forma alegórica, anagógica o moral. Eso lo vamos a ver en forma perfecta, pero siempre con la guía de la Iglesia, así que eso no hay que complicarse demasiado. Vamos a una canción y volvemos con la otra pregunta. Dale. Continuamos compartiendo con ustedes en Radio Divina Providencia, FM 97.3, la radio que anuncia a Cristo. Antes de continuar, quiero mandarle un saludo enorme a Mati, a mi amigo Matías, voluntario del Hogar de Ancianos, que ayer estuvimos compartiendo. Ayer por la tarde justamente estuvimos en la misa del Padre Rodolfo, ¿no? Que ha partido de la casa del Padre. La verdad que ha sido un regalo enorme poder estar en esa misa, ver cómo el Padre Graciano podía hacer una homilía increíble, ¿no? Que nos animaba en todo momento, poniendo como ejemplo, ¿no? El Padre Rodolfo, cómo él había aceptado y había cargado la cruz hasta último momento, ¿no? Y cómo ver cómo nosotros podemos también tomar eso para nosotros y materializarlo en nuestra vida. ¿Y cómo explicó la cruz? A mí me llamó mucho la atención cómo en la homilía explicó la cruz. Increíble. Porque el que no carga la cruz no puede ser discípulo de Cristo, no puede ganarse el cielo, ¿no? Y él explicaba esto, ¿no? En la enfermedad, ¿no? Tomar esa cruz, abrazar esa cruz en la enfermedad, tantos años en silla de ruedas, postrado en silla de postrado, ruedas, una parálisis de muy joven, y qué valor que tiene eso, porque aparentemente en el mundo de hoy un viejo es desechable, un viejo en silla de ruedas es desechable, todo es desechable. Y cómo explicó de una manera tan bonita esto, ¿no? Que gracias a Dios el Señor nos ha permitido entender, ¿no? Esto de la cruz, cómo ha llevado esa cruz hasta el último momento, ¿no? Sí. Y cómo obviamente que el Señor es el que sabe, ¿no? El destino de cada uno, ¿no? Pero uno puede suponer, ¿no? Una vida de santidad en una silla de ruedas, ¿no? Una silla de ruedas solamente abrazando la cruz. Y ver esto que yo, ¿no? Lo escuchaba en estos días, que justo también que se estrenó esta película, ¿no? Del cielo no puede esperar, que pude ir a ver también con Mati, ver cómo estamos llamados a esto, ¿no? Estamos llamados a la santidad y no a la mediocridad, ¿no? Porque para mediocre nos quedamos en el mundo, nos quedamos en el relativismo, nos quedamos en la nada, y ver que nosotros no estamos llamados a eso, sino que estamos llamados a ser santos en nuestra cotidianeidad, en nuestro lugar donde estamos constantemente, ¿no? A mí me pasaba que, de hecho creo que te lo contaba vos esta mañana, ver cómo el mundo necesita a Dios, cómo el mundo necesita de verdad a este Dios vivo, ¿no? A este Dios en el cual creemos los católicos, ver que nosotros estamos llamados a eso en todo momento, ¿no? Así es. Bueno, después de contarles esto, continuamos, así podemos cerrar con el tema de las preguntas. ¿Qué te parece? Sí, tenemos una pregunta bastante complicada ahí. Sí, la pregunta de Rose dice, a mí me gustaría que pudieran expresar lo siguiente. Los hermanos protestantes hablan de que el Señor Jesús vino a redimirnos a todos, inclusive a María Santísima, que como ella siendo humana no necesita del favor de Dios, que ella es solo madre de Jesús, pero nada más que eso.
explicar la palabra llena de gracia para nuestra Madre Santísima. Creo que es interesante porque muchos por ignorancia por ahí no comprenden o no estudian esa frase cuando se refieren a María. Bendiciones para todos. Buena pregunta, Sí. ¿no es cierto? Vamos a ver cómo la... Permitime un poquito la pregunta, porque veo que acá hay dos o tres aspectos, ¿no? Uy, perdón. Porque en un primer momento habla de la redención, ¿sí? Y esto es un tema que tiene que quedar muy claro, ¿eh? Porque el católico a veces cree que como María es inmaculada, no entra dentro de la redención. Y eso es un gran error, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Escritura dice, miren, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Y acá está la frase que hay que escuchar y entender, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Y María era hombre. Por eso estamos acostumbrados a hablar de hombre y mujer. En realidad, hombres somos todos. La mujer es hombre, el hombre es hombre. Uno varón y el otro hembra. Lo que pasa es que ya como eso no se acepta mucho, le pusieron mujer. Y al varón le pusieron hombre. Pero la realidad es así. Uno tiene un sexo, el otro tiene otro sexo, los dos somos lo mismo. Y eso es lo que no se entiende a veces hoy, pero no me voy a meter con la ideología de género y esas cosas, porque no es el tema que nos ocupa. No te metas. No me meto ahí. Ya nos vamos a meter, no te hagas problema. Pero acá lo importante es, para responderle a Rose, es que lo primero es que Dios redime a todos los hombres. Lo que pasa es que hay dos tipos de redención, ¿sí? Una redención efectiva a través del bautismo, de la muerte en cruz de Cristo, ¿sí? Y a través del sacramento de la reconciliación, ¿sí? Y después tenemos una reconciliación, digamos, pasiva, que es preventiva, que es lo que le ocurrió a la Virgen María. Ella fue concebida sin pecado original. ¿Por qué? Porque Dios así lo decidió. Así de simple. Así de simple. Muchos le buscan vuelta por un lado, que ahora vamos a explicar. Vamos a explicar un poquito. Pero la redención de María fue una redención preventiva, porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque María estaba dentro de un plan. Estaba dentro del plan. Quizá algún día podemos predicar justamente el plan completo de redención, de salvación de María, ¿no? ¿Dónde estaba María puesta en ese plan de Dios? Ya lo podemos hacer la semana que viene o la otra, podemos hacerlo sin problema. Entonces, para empezar, María también fue redimida, ¿sí? Pero de una forma diferente, a la de todos los hombres. Y ahora vamos a ver el por qué. Después dice acá que los protestantes dicen que María solo es madre de Jesús. Bueno, acá estamos el problema, no entienden evidentemente la señal, lo que acabamos, ¿por qué? Porque interpretan la Biblia como ellos quieren, a la manera que quieren, y cada uno interpreta la Biblia como quiere, que eso está prohibido. Primero Pedro 2:20 dice que nadie puede interpretar la Escritura por cuenta propia, porque no hay forma de meterse en la mente de Dios. Esto está escrito por Dios, inspirado por Dios, por hombres, pero inspirado por Dios, ¿sí? Entonces aquí hay una cosa que es muy, muy sencilla, cuando vos no tenés algo que sea tu ente rector, que para los católicos es como se llama, el magisterio de la Iglesia, aunque no lo quieren creer, ¿sí? Muchos no lo quieren creer, tradición y escritura, ¿sí? Dice el catecismo de la Iglesia, después lo vamos a ver bien, dice que deben ser venerados por igual. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, porque primero fue la tradición, después fue la escritura. Y a partir de ahí, todo, sin salirse de la Escritura, está contenido en el magisterio de la Iglesia hasta el día de hoy. Eso es así tal cual. Entonces, miren, fíjense que aquí hay una cosa importante. ¿Por qué? Porque como no creen en esa señal, tampoco creen que María es madre de Jesús. O sea, ellos creen que nació Jesús de una manera, y luego que nació, escuchen, porque hay muchos católicos que creen esto. Ojo. Muchos creen que nació Jesús y después vino el Espíritu Santo a Jesús, entonces el Espíritu le vino ahí, pero él nació como hombre solo. O sea, María dio a luz a Jesús hombre.
Y después vino el Espíritu Santo, que se lo envió Dios, y después del parto, ahí se unió la parte divina de Cristo con la parte humana de Cristo. Lo creen muchos católicos, por eso que todos lo tenemos que dejar muy claro, ¿sí? Primero, con lo que ya vimos recién, ¿sí? Con esto de la señal, esta profecía clara de Isaías. Pero miren, vamos a verla también de otra manera. Miren, yo acá traje un material que es muy importante, porque para entender esto, tenemos que entender qué es lo que dice la Iglesia con respecto a Dios. Y eso está, miren, eso está en el segundo concilio de Constantinopla, en el año 553, el Papa Vigilio hace este dogma. Escuchen, católicos, escuchen. No digo que escuchen los protestantes, si bien que lo escuchen, sé que hay muchos escuchando, pues ellos no creen en la tradición. Pero escuchen porque pueden empezar a creer. Miren lo que dice. Si alguno confiesa, a mí me han tratado de hereje por decir esto. Escucha. Esto lo dice el concilio de Constantinopla, el año 553, Papa Vigilio. Dice, si alguno no confiesa que hay dos nacimientos de Dios Verbo, o sea que Dios Verbo, pónganse a pensar, ¿quién es el Verbo? Cristo, ¿no? Bueno, que Dios Verbo tiene dos nacimientos, uno del Padre antes de los siglos, ¿sí? Sin tiempo e incorporalmente, sin cuerpo, ¿eh? Otro en los últimos tiempos, cuando él mismo bajó del cielo y se encarnó de la santa, gloriosa Madre de Dios, y siempre Virgen María, y nació de ella ese tal sea anatema, condenado, acumulado. O sea, vamos a poner las cosas en su lugar. La pregunta que hace aquí Rose, dicen que solo es madre de Jesús. No, es madre de Dios. Y lo vamos a ver ahora con una cita bíblica. Porque bueno, si esto está en el magisterio, también tiene que estar contenido en la escritura. Así que lo vamos a ver en la carta a los Gálatas, capítulo 4. Miren lo que dice. Voy a leer Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vamos despacito, ¿sí? Y acá también vamos a ver por qué nosotros somos hijos de Dios. O sea, doblete vamos a hacer acá. ¿Te gustó? Ahí. Dale. Dice. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, que son estos, envió Dios, escuchen, vamos a ver a quién envió Dios. Envió Dios a su Hijo, este que ya existía en un primer nacimiento, no creado, porque si fuera sido creado al principio de los tiempos, no sería igual que Dios, sería una criatura de Dios. Criatura de Dios somos nosotros, ¿sí? Nació de Dios, el mismo verbo, la palabra, ¿sí? Dice, en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. ¿Qué dice la Escritura? Esto lo dice la Biblia mormón, todas dicen lo mismo, ¿sí? Dice, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. ¿De qué mujer está hablando? De María. O sea, ¿y qué nació de María? ¿A quién envió Dios? A su Hijo. O sea, ese Hijo de Dios, que es Dios, que ya nació en el principio, ahora está el segundo nacimiento, que es el nacimiento que en la carne. O sea, que ese Dios Dios me envió a su Hijo, que también es Dios, a nacer de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, por eso que es judío. Y escuchen, miren lo que dice acá, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos, escuchen, la condición de hijos. Y dado que sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Escuchen, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. Cuando veamos el bautismo, vamos a ver en la carta de Gálatas, acá mismo, en el capítulo anterior, el 3, 27, 28, 29, habla que somos uno con Cristo, heredero de Cristo, bueno, todo esto que está explicando acá. Lo cierto es que la misma Escritura dice que Dios envió a su Hijo para que nazca de qué? De mujer. Para que nosotros seamos qué? Podamos ser hijos adoptivos. ¿A través de qué? De Cristo, que es ¿quién? Nuestro hermano. ¿Sí? Él es hijo de María, nosotros por el bautismo entramos en Cristo, entramos en la muerte para poder resucitar con Él, etc. Y a partir de ahí ya formamos parte de la familia de Dios.
Entonces, lo dice, ¿por qué digo esto? Porque es importante saber que Dios, Cristo tuvo dos nacimientos. Uno allá, sin cuerpo, espíritu. Y otro acá, corporalmente en María. Pero no solamente eso. Partiendo de esto, fíjense lo que define el concilio de Efeso, 431. El año 431, el Papa, en este caso era San Clementino. Escuchen la definición, escuchen, porque esto es importante. Si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, ¿se acuerdan que lo vimos recién? Es verdaderamente Dios. El Emmanuel, el que nace, nace, no que tomó después el Espíritu, no, el que nació, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios, hecho carne, sea anatema. Maldito, comulgado. No es lo mismo que nació. No, pues sí lo mismo, porque Dios dijo, no es lo mismo. Porque también hay otras cuestiones, la unión hipostática, otro tipo de cosas, que no es para hablarlo que en la radio, donde no hay una diferenciación entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es una sola cosa que se une, no se puede separar. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos en el concilio dos cosas. Que María dio a luz al Hijo de Dios. Que ese Hijo de Dios fue enviado en espíritu, fue enviado por Dios para que naciera de María y se encarnara en María. Y ahora vamos a ver dos aspectos, dos aspectos para ir redondeando este tema, porque también ella dice acá que hay que explicar esto, porque no explican también esto de llena de gracia. Y es importante, creo que tenemos tiempo, tenemos 7, 8 minutitos para poder explicarlo, pero vamos a irnos primero, déjenme buscarlo primero, vamos a irnos a Lucas, porque en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, nos va a explicar muy, muy claro, por eso que yo siempre digo, la gente por ahí lee que esto es blanco y después no pueden creer que sea blanco y dicen que es negro, entonces es medio complicado, porque fíjense que ustedes en la visitación que le hace María a la Virgen, le hace la visitación a Santa Isabel, ¿sí? Está claro que en el vientre María tenía a Dios, y lo dice Santa Isabel. Por eso que es una cosa muy importante saber que alguien que tiene el Espíritu Santo confiesa con su boca, lo dice la Escritura. Que María es Madre de Dios. Exacto, por eso que hay que tener mucho cuidado, porque cuando yo digo, no, el protestante cuando habla no tiene el Espíritu Santo, no, ¿cómo no va a tener el Espíritu Santo? Pues no tiene el Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo confiesa a María como Madre de Dios. Si no confiesas a María como Madre de Dios, para empezar, no estás hablando por el Espíritu Santo. Vas a saber por qué Espíritu estás hablando, no es problema mío, pero no es el Espíritu Santo. Y lo dice la Escritura. Mira, vale. Dice, en aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Escuchen, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, Juan el Bautista. ¿Sí? Isabel, escuchen, quedó llena de Espíritu Santo. ¿Quién le transfirió ese Espíritu Santo? Quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gritos, escuchen lo que exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres. ¿Qué dice el protestantismo? No, María no es bendita entre las mujeres, una más. No. María es bendita entre las mujeres, que no dice la Escritura, lo dice Dios. Y bendito el fruto de ese seno que tenía ahí. Y escuchen lo que dice, ¿cómo así? Escuchen esta pregunta, ¿cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Y les aclaro una cosa, en todas las Biblias ese Señor está con mayúsculas, significa el Rey de Reyes, a Cristo. ¿Cómo es que viene a visitarme la madre de mi Señor? Santa Isabel reconoce a los 3 meses de embarazo de María que en el vientre estaba ¿quién? El Cristo, el Señor, de ella, de Santa Isabel. Esto es central, porque acá te está diciendo que en el vientre ya María tenía que a ese Dios, hombre y divino, naturaleza divina y humana, toda en uno. Y cuando resulta que sé que acá, bueno, Rob nos pregunta sobre esto de
que estaba llena de gracia cuando la saludó el ángel, dice acá, en el versículo 28, dice, cuando entró, 1:28, ¿no? De Lucas, le dijo, alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. Esa llena de gracia es central, ¿sí? Pero para que entendamos esa llena de gracia, ¿sí? Nos vamos a ir creo que lo tengo acá, nos vamos a ir al Génesis. Entonces estaban diciendo, ¿cómo te vaya al Génesis? Sí, nos vamos a ir al Génesis. Porque esa mujer que hablaba Gálatas recién, es la misma mujer que habla del Génesis. Que para el católico eso se llama el protoevangelio, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ahí está centrado todo el misterio de la salvación. Está centrado que esa cruz, con la madre ahí al pie de la cruz, y ese Cristo que estaba entregando su vida por la redención del hombre. Y fíjense qué bonito, porque lo dice, pondré enemistad, escuchen, esto está hablando después de la caída, bueno, entre el pecado en el hombre, y el hombre, mujer, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, empieza esto de que Dios empieza a hablar con el hombre, empieza a hablar con la mujer, para ir a estudiar con al hombre tal cosa, y a la serpiente le va a decir una cosa, una. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. ¿Y esto por qué tiene que ver con la gracia, con la llena de gracia? Porque yo pregunto una cosa, nosotros somos hijos de Dios, sí, claro, sí, pero ¿estamos libres de pecado? No. Entonces, si no estamos libres de pecado y todos somos pecadores, ¿qué relación tenemos nosotros con el demonio? ¿De amistad o enemistad? ¿Somos enemigos o somos amigos del demonio? Para pensar, ¿no? Escuchen. A esa mujer Dios le dice, enemistad pondré entre ti y la serpiente, el demonio. ¿Sí? Esa palabra enemistad es muy importante porque nosotros no tenemos enemistad con el demonio. El demonio cuando quiere nos hace caer. Por eso que nosotros necesitamos, ¿qué? La fe, necesitamos, ¿qué? Los sacramentos, la gracia de Dios, ¿para qué? Para no caer en la tentación del demonio. Pero en cambio, acá la Escritura dice que esa mujer, ¿sí? Y el demonio va a haber enemistad, no va a haber forma de que sean amigos nunca. Eso significa que María tenía una condición especial, que no tenía pecado. Porque si María hubiera tenido pecado, no hubiera establecido Dios una enemistad entre ella y el demonio, porque sabría que el demonio la podría tentar en cualquier momento y debilitarla. Sin embargo, no. Sin embargo, entre la mujer y Satanás y el diablo, ¿sí? Siempre hubo enemistad, al punto que cuando llegamos allá al Apocalipsis, versículo 12, capítulo 12, versículo 17, cuando cuenta toda la historia de la persecución del dragón con la mujer, va a decir que cuando no pudo con la mujer, le fue a hacer la guerra ¿a quién? Al resto de sus hijos, que son los que obedecen los mandamientos de Dios, o sea, nosotros los católicos. ¿Me entendés? Entonces es muy sencillo. Esa nueva Eva, que es María, esa es la que tuvo la enemistad con el demonio y la que tuvo llena de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios que viene a encarnarse no se podría haber venido a encarnar en cualquier carne, no. Porque si algo tiene una sola cosa, Dios tiene diferente al hombre, es que no tiene pecado. Y Dios no tiene pecado porque necesariamente el vientre que toma carne debería haber sido un vientre sin pecado. Por eso que es absoluta la participación de María en el plan de salvación de Dios. En el Génesis hasta el Apocalipsis habla de María, aunque a María se lo nombre un poco en el Evangelio de Mateo, un poco en el Evangelio de Lucas, es impresionante lo que se dice. Así que bueno, espero que las respuestas hayan quedado evacuadas, y bueno, seguiremos respondiendo, ahí hay varias más, pero bueno, siempre con ánimo de servirle a Dios y a su iglesia. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya, esperamos desde nuestra pequeñez haber aportado algo. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.